Empresario Alonso Ancira, uno de los principales accionistas de Altos Hornos de México, justamente la empresa que defraudó a la nación en el periodo de Enrique Peña Nieto, cuando al frente de Petróleos Mexicanos estaba Emilio Lozoya Austin. AMSA vendió agronitrogenados al gobierno de México, supuestamente para rescatar al campo. En realidad era una empresa chatarra, una fábrica que estaba por más de 20 años en el abandono, y la vendieron como si fuera nueva, como si tuviera tecnología de punta y como si estuviera pues en condiciones de arrancar de inmediato. Se anunció este fin de semana, el viernes pasado, Altos Hornos de México emitió 2 comunicados de prensa en los cuales indicaba en el primero de ellos que ya había resarcido parte del daño patrimonial causado por la venta de agronitrogenados. 54 millones de dólares había restituido a Petróleos Mexicanos. En un segundo comunicado denunciaba la Compañía Federal de Electricidad por supuestamente haberle retirado el servicio de energía eléctrica cuando existía, según Altos Hornos de México, un acuerdo por este tema del servicio de energía eléctrica. Dijo que el pasado 2 de diciembre denunció junto con sus subsidiarias ha enfrentado en días recientes un recrudecimiento de las acciones agresivas de la dirección de la Comisión Federal de Electricidad a partir de la aceptación por el Poder Judicial de una demanda de daños y perjuicios por 700 millones de dólares. En ese comunicado, la compañía de Alonso Ancira afirmaba que eso se debe a la cancelación unilateral e ilegal de los contratos de suministro de carbón para las 2 plantas generadoras ubicadas en Nava, Coahuila, y que esa injustificable decisión que representó la pérdida de 4,000 empleos directos de la unidad Micare y más de 8,000 empleos indirectos. AMSA acusó que esa decisión generó un subsecuente desorden en la industria regional del carbón por la asignación de pedidos a empresas que no cumplen con la normatividad, principalmente en materia de seguridad, con la pérdida de 18 vidas de trabajadores de pozos carboneros en los últimos 2 años. Asimismo, se ha llevado al deterioro de las propias plantas generadoras que se encuentran trabajando al mínimo de su capacidad con combustibles inadecuados. Después de haber permanecido por décadas entre las 10 más eficientes del país, de acuerdo con la tabla de méritos de la propia comisión. Sin embargo, ese mismo día, la Comisión Federal de Electricidad pues dijo que Altos Hornos de México en realidad estaba mintiendo y que se cortó la electricidad a esta compañía por falta de pagos. En un comunicado, la CFE respondió a Altos Hornos de México que el suministro de electricidad se cortó precisamente porque tenían una deuda tan solo del mes de octubre por más de 150 millones de pesos y que eso no correspondía a una campaña de acoso. Al mismo tiempo, la empresa productiva del Estado mexicano señaló que Altos Hornos de México mentía al indicar que había llegado a acuerdos con la CFE para diferir los pagos. Pues parte de esta situación que confronta a una empresa con la Comisión Federal de Electricidad, pero también con Petróleos Mexicanos por pues esta idea de que los negocios privados se hacen al amparo del dinero público y que al Estado mexicano se le puede seguir sacando dinero hasta por debajo de las piedras. Pues no ha dicho el presidente López Obrador esta mañana. Sosimo Camacho. Pues sí, se trata de un caso emblemático de AMSA, porque hay que recordar que precisamente se le favoreció por el tráfico de influencias que ejercía por haber apoyado candidaturas de presidentes anteriores y que después en pago pues le daban un trato preferencial, no solamente para hacer negocios directamente con el gobierno, sino incluso para devolución de impuestos o incluso para no pagar los impuestos a los que estaba obligada. Ahora en este caso pues prácticamente ni siquiera había pagado los servicios que tienen que ver con la energía eléctrica. ¿A qué persona
de este país se le puede dar el servicio de luz eléctrica sin que haya ningún tipo de pago, pues ahí vemos que están precisamente los cobros y pues resulta que a esta gran empresa pues prácticamente no se le cobraba nada y tenía tal seguridad que no iba a pagar que precisamente dejaba acumular esta deuda pues hasta llegar a los varios millones de pesos que acumuló solamente con la Comisión Federal de Electricidad. Y esto es lo que se sabe ahora, esto es lo que se ha podido investigar de casos ya más recientes. Habría que ver cuánto realmente en otros años ya anteriores, porque esta empresa tampoco se creó en los últimos años, habría que ver cuánto en realidad estuvieron eludiendo en el pago a la hacienda pública y se lo estuvieron llevando prácticamente para sus bolsillos. Así es como entonces entendemos la riqueza exorbitante de este tipo de empresarios y de este tipo de empresas, Nancy. Y hoy en la conferencia matutina el presidente López Obrador se refirió a este tema. Vamos a escuchar las palabras del presidente cuando pues señala que no se va a rescatar a los privados. Ya pasó ese tiempo y el presidente es enfático en ese asunto. Vamos a escucharlo. Vuelva a este asunto que el señor Ancira llegue a un acuerdo con acreedores, socios, y se consolide esa empresa que es muy importante para el desarrollo de Monclova y de toda la región. Nosotros no vamos a rescatar empresas, porque estamos rescatando al pueblo, no empresas. Y antes había la mala costumbre de rescatar a las empresas y realmente se rescataba a los empresarios. Se llegó a que habían bancos quebrados con banqueros ricos, o empresas quebradas con empresarios ricos. Y ojalá y se llegue a un acuerdo. La Comisión Federal pues tiene que cobrar la luz, porque es una empresa pública, y también que se piense que hay crecimiento económico en el país y en el norte. Hay acereras que están creciendo mucho. Todo esto por la preocupación de que se va a quedar la gente sin trabajo. No. Están llegando muchas empresas. Claro, no queremos que se cierre ninguna empresa, pero no vamos a estar destinando dinero de todo el pueblo para financiar ineficiencias y corruptelas, porque esta empresa no llevaba bien su administración. Por ejemplo, le prestaban el avión a Moreira, pero no solo un avión, tienen como 5 o 10 aviones. Todos los políticos de Coahuila recibían apoyo de esta empresa.
Pues vaya mensaje el día de hoy, y con claridad ha señalado el presidente de la República: no se va a rescatar a esta empresa. Se acabó el tiempo en el que se utilizaban recursos públicos para rescatar a estos empresarios, y no pueden amenazar con que es que entonces va a cerrar y se van a perder los empleos, porque ha dicho el titular del Poder Ejecutivo, pues si no están ellos, están otros. Hay otras empresas que incluso están llegando a instalarse en las propias zonas donde están instaladas precisamente estos activos, estas empresas de AMSA, y que pues vendrían precisamente a absorber la mano de trabajo en caso de que decidiera esta empresa cerrar. Ha señalado el titular del Poder Ejecutivo que tendrán además que pagar, ojalá que se llegue a un acuerdo, pero no está a discusión si pagan o no. Tienen que pagar la deuda que han adquirido con la empresa productiva del Estado mexicano, la CFE. Así es, y recordar que pues esta empresa ha causado un daño patrimonial multimillonario. Se calcula, el propio Petróleos Mexicanos ha calculado que este daño patrimonial a las finanzas de esta empresa productiva del Estado mexicano supera los 4,200 millones de pesos. No solo se trata del sobreprecio por más de 216 millones de dólares, sino incluso el gasto que ha implicado pues tratar de echarla a andar. Esto ya se consiguió hace apenas unos meses, pero ha implicado pues varios millones de pesos tratar de echarla a andar, porque estaba prácticamente en el abandono. Pues esto justamente en este marco de recuperar, aunque sea un poco, de los recursos patrimoniales que ha perdido Petróleos Mexicanos en la adquisición de agronitrogenados, pues forma parte de estos esfuerzos para pues que Pemex tenga también recursos públicos. El trato se hizo desde el año pasado y pues ha transcurrido bastante tiempo para que Alonso Ancira pues pague. Este es el segundo pago por 54 millones de dólares, el que ha hecho el pasado 2 de diciembre. Vamos a escuchar las palabras de Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos, quien el 28 de diciembre de 2021 se refería a este tema de agronitrogenados en la conferencia matutina del presidente López Obrador. Y regresamos pues para comentar cómo se encuentra este caso actualmente. Recordemos, esto fue hace ya casi un año cuando estaba rindiendo este informe el director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza. Vamos a verlo. Aquí platicarles, se compraron en administraciones anteriores 2 plantas de fertilizantes, la de agronitrogenados, localizada en Coatzacoalcos, Veracruz, y la del Grupo Fertinal en Lázaro Cárdenas, Michoacán, que también poseía una mina de roca fosfórica en San Juan de la Costa, en Baja California Sur. Bueno, en el caso de agronitrogenados, que produce urea, el total de la compra fueron del orden de 475 millones de dólares y se obtuvo un financiamiento de 390 millones de dólares con Nafin. A pesar de que esta operación implicó un sobreprecio de 216 millones de dólares, la planta estuvo sin operar durante 21 años hasta el 2020. Esto quiere decir que cuando la planta se compró en las administraciones pasadas, llevaba 14 años parada, y luego, después de que se compró, 7 años más hasta que nosotros la echamos a volar en el año 2020. En el caso de Lázaro Cárdenas, la compra fue del orden de 635 millones de dólares, el sobreprecio fue de casi 200 millones de dólares, y aún y cuando las plantas estaban en operación, las condiciones eran deplorables o son todavía por falta de mantenimiento. En el caso de agronitrogenados, adicionalmente al crédito, Pemex invirtió 184 millones de dólares en la rehabilitación de las plantas, pero no se pudieron arrancar. En esta administración continuamos con estos trabajos y en octubre del 2020 ya iniciamos la producción de urea. Hoy día producimos más de 28,000 toneladas al mes. También se llegó a un acuerdo reparatorio con el vendedor de esta planta y este
empezó ya a devolver el sobreprecio que cobró por esta planta y que es del orden de 216 millones de dólares, los mismos que se van a reinvertir en el mantenimiento y rehabilitación de las plantas. Pues impresionante lo que se extrajo de manera ilegal del erario, de los recursos pues que son de todos, de todos los mexicanos, las mexicanas. Hay que recordar, prácticamente estamos hablando que se vendieron, se adquirieron con sobreprecios por más de 430 millones de dólares. Dos plantas, una con un sobreprecio de 200 millones de dólares, otra con un sobreprecio de 216 millones de dólares. Estaríamos hablando de sobreprecios que además estaban documentados de ese momento a la vista de todos, pero a las autoridades de ese entonces pues no les dificultó. Sabían que estaban comprando con sobreprecio, pero pues decidieron beneficiar a estos empresarios y también beneficiarse ellas mismas. Impresionante que además hayan adquirido pues una planta que llevaba 14 años sin operar y la dejaron sin operar otros 7 años. Estamos hablando de 21 años que la dejaron sin operar y que inmediatamente al año ya de haberla puesto en funcionamiento, pues ya estaban produciendo 28,000 toneladas de este fertilizante urea al mes. Pues impresionante este nivel de corrupción y pues sí, indigna que prácticamente no se haya podido todavía castigar a los defraudadores de más de 400 millones de dólares al erario mexicano. Agronitrogenados hasta 2020, hasta 2021 llevaba gastados ya 485 millones de dólares. Tan solo por la adquisición se habían pagado 275 millones de dólares, 264 de esos millones correspondían a los activos y 11 millones por los bienes inmuebles. Esa compra se hizo a pesar de que el INDAVIN, este Instituto Nacional que evalúa estos inmuebles, había pues determinado que se requería más inversión que el beneficio que daría Agronitrogenados a nuestro país. Esta compra se hizo de forma triangulada por parte de Petróleos Mexicanos a través de las empresas fachada que poseía y que aún posee algunas de ellas, específicamente a través de PMI Holdings BV, radicada en Países Bajos. Esta ya fue pues eliminada por el gobierno del presidente López Obrador a raíz de la limpia que se ha hecho en todas estas empresas paralelas, esta estructura paralela empresarial que tenían. Esa filial que se poseía en paraísos fiscales autorizó adicionalmente el 26 de agosto de 2015 un incremento de 215 millones de dólares para la rehabilitación inmediata de esa planta que no sirvió, como ya escuchábamos al propio director general de Pemex decir que tras estos 14 años que llevaba sin operar, al momento de la compra todavía pasaron otros 7 años para rehabilitarla. Así, el costo total hasta 2021 fue de 485 millones de dólares. Pues por eso dice el presidente López Obrador que no se van a rescatar más a los empresarios. Y el día de ayer, precisamente, el primer mandatario mexicano se refirió a este tema justo en su conferencia matutina. Vamos a escuchar lo que dijo ayer. Lo del señor Ancira, pues ya estaba la denuncia y eso fue un acuerdo. Acaba de pagar, ¿no? 52 millones de dólares. Se demostró que vendió una planta de fertilizante a Pemex con un sobreprecio de 200 millones de dólares. Entonces se acordó de que iba a reparar el daño, que iba a pagar, a devolver los 200 millones de dólares, y creo que ha hecho 2 pagos. 2 pagos y adelantados por su trabajo. Sí, entonces si termina de pagar ya se repara el daño y ya la fiscalía va a resolver.
pues ahí está parte de lo que han consistido estas negociaciones. El presidente de la República dijo que hay un acuerdo inicial para que el empresario Alonso Ancira pues repare precisamente el daño por $200 millones que se embolsó, digamos, de manera ilegítima al vender con sobreprecio al Estado mexicano pues estas plantas, pero vaya que pues digamos que se hace del rogar, van pagos por $54 millones y el presidente ha dicho que una vez que termine de pagar, se habrá reparado entonces el daño y ya se turnará a que le dé curso a la Fiscalía General de la República. Un barril sin fondo, sin duda, el caso de agronitrogenados, y Octavio Romero Oropeza también se refirió a toda una lista de varios casos de corrupción, entre los cuales, por supuesto, se encuentra este de agronitrogenados. Eso lo hizo durante una comparecencia ante la Cámara de Diputados el 27 de octubre de 2021 y, bueno, vamos a recordar parte de esta historia porque pareciera que se gestiona que se favorezca nuevamente a los empresarios y se olvida todo el daño que le han hecho a la nación. El caso de Alonso Ancira pues es no solo cínico, sino incluso raya en lo delincuencial. Por eso se había ya determinado una orden de aprehensión. Sin embargo, llegó a este acuerdo y han sido demasiado tolerantes las autoridades federales. Un año ha pasado desde que se llegó a este acuerdo reparatorio y pues apenas hizo el segundo pago por $54 millones. Vamos a oír las palabras de Octavio Romero en aquella comparecencia del 27 de octubre de 2021. Lo de corrupción, muchos casos de corrupción nos encontramos, los hemos atacado, puedo recitar casi de memoria el tema de Gas Nieto, un ducto de 300 kilómetros construido, nunca usado, que costaba 100 millones de pesos mensuales. En esta administración se dejó de pagar y se obligó a la empresa a cancelar el asunto. El tema más relevante quizás sea el de Braskem, porque ahí había el compromiso de entregar 66,000 barriles de etano que Pemex no producía y que además necesitaba para sus propias plantas. Se hizo un arreglo a ese contrato porque ese etano se lo vendíamos al 70% del precio de referencia internacional. Nos quedábamos sin etano para nuestras plantas y Pemex le regalaba el transporte a Braskem Idesa, que era una filial de Odebrecht. ¿Qué se hizo ahora? Se canceló ese contrato, un nuevo acuerdo. Pemex no vende un solo barril a esta empresa que no sea a precio internacional. Ellos pagan el flete, ya no son 66,000 porque no tenemos esa posibilidad, son la mitad, y de esa mitad 15,000 son de importación que ellos se obligan a pagar exactamente al precio que nosotros lo estamos importando. Es un gran logro porque se ahorró muchísimo dinero y todas las multas acumuladas de parte de ese contrato a Pemex, que eran del orden del 200% para ellos y del 30% para nosotros, no se aceptaron pagar y se eliminaron. De manera que ese es otro evento muy importante. Hay un evento con una empresa, ITAN, a la cual nos iban a entregar unos carros tanques de ferrocarril, nunca lo entregaron, se les dio el anticipo, ya se corrigió, la empresa ya devolvió el dinero. Lo de Astilleros de Vigo, una empresa quebrada que Petróleos Mexicanos llegó a rescatar y recogimos nuestro dinero y por lo menos salvaguardamos el patrimonio de Pemex. Y como ese hay innumerables casos en donde la corrupción privaba en los contratos y hemos venido poco a poco. Seguramente quedan muchos, pero estamos en esa lógica. El tema de fertilizantes, traemos 4 o 5 gráficas que a lo mejor en el transcurso de la presentación o de esta comparecencia
hubiera la oportunidad, porque vale la pena que ustedes conozcan, señores diputados, que estas dos plantas que se compraron a sobreprecio, un esquema de corrupción, hoy día están produciendo, una de ellas 21 años parada, se compró y durante 21 años ha estado parada y en esta administración se echó a andar y hoy estas dos empresas de fertilizantes están aportando casi el 40% del fertilizante del Programa Nacional de Entrega de Fertilizantes que tiene el país para el apoyo a los pequeños y medianos agricultores. Pues impresionante la cantidad de temas que tienen que ver con la corrupción, cómo se saqueó el patrimonio público. Prácticamente Petróleos Mexicanos iba en rumbo a la chatarrización y pues en un asalto, podríamos decir que orquestado desde el poder para quedarse con los activos y malbaratar esta empresa que es, pues sí, de todos los mexicanos y las mexicanas. No solamente era el asunto de los fertilizantes, que es el que estamos hablando el día de hoy. Sorprende mucho algunos casos como el de Gas Nieto, tener ahí un gasoducto de 300 kilómetros que no se usaba, pero que Petróleos Mexicanos pagaba 100 millones de pesos cada mes por supuestamente un uso que no se le daba. El asunto de Braskem, esta filial de Odebrecht, donde, pues Petróleos Mexicanos estaba obligado a comprarle el etano en condiciones bastante desventajosas para el Estado mexicano, barato, y Pemex pagando el flete. Es decir, pues prácticamente habían hecho una estructura para saquear a Petróleos Mexicanos y saquear, pues sí, los recursos de toda una nación. Impresionante la cantidad de asuntos. Ya hablábamos de los fertilizantes solamente por sobreprecios por adquisiciones con sobreprecios por más de 416 millones de dólares. Pues a eso tendríamos que sumarle toda esta lista de casos que incluso ni siquiera terminó de enumerar en esta comparecencia el titular de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero. Así es, Osimo, y pues es una historia que no debemos de olvidar como mexicanos. Esto se dio tanto en los gobiernos del Partido Acción Nacional como en los gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, y es justamente lo que llevaba a que no alcanzara el presupuesto para las obras públicas, para obras de infraestructura que realmente sirvieran a la sociedad, y tampoco alcanzaba para los programas sociales. Ahora recuerdo cuando Vicente Fox se sorprendía de que pues haya tantos programas sociales y decía, ¿de dónde sale el dinero? Bueno, pues ya no hay autoridades que estén posibilitando un saqueo de aquellas dimensiones como el que ocurrió en los sexenios panistas y también priistas. Parte de esta historia se dio pues justamente en el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, este consejo que preside la Secretaría de Energía de forma permanente, y hay un acta de la 865 sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos, donde se narra precisamente la historia de la compra de agronitrogenados, toda la ruta que siguió la petrolera para llevar a cabo esa adquisición y por la cual fueron giradas órdenes de aprehensión en contra del exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien se encuentra en la cárcel por este caso y también por el de Odebrecht, y también en contra del empresario Alonso Ancira, quien consiguió la libertad pues luego de decir que se iba a reparar el daño. Ya vimos que lleva más de un año entre el primer pago que hizo y el segundo, y bueno, esta acta de la sesión extraordinaria firmada por quien fuera el secretario de Energía, Pedro Joaquín Cotwell, se dio el 17 de diciembre de 2013. En aquella sesión, Emilio Lozoya Austin señaló que la compra de la empresa a Ancira pues derivaba de una urgencia del propio gobierno de Enrique Peña Nieto para supuestamente reactivar el campo mexicano, y que para ello se utilizaría el entramado del grupo PMI, esto que les decíamos de las empresas privadas que fue constituyendo Pemex en paraísos fiscales. Llegó a tener más de 91 empresas en las cuales tenía acciones, de las
las cuales 61 eran propiedad de Petróleos Mexicanos, sin que rindieran cuentas a nadie, porque habían sido constituidas muchas de ellas en el extranjero y otras en México, pero con características de unimembres, es decir, que no tenían oficinas ni empleados. Se supone que estaban en la torre ejecutiva de Petróleos Mexicanos aquí en Marina Nacional, pero en realidad no tenían ningún empleado asignado. En su página 17 esta acta del Consejo de Administración de Pemex da cuenta de que el entonces director general de Pemex destacó ante los consejeros que había utilizado a PMI y no se había hecho a través de Pemex Petroquímica la adquisición, dado que por esta última vía hubiera tomado mucho más tiempo y había premura por parte del gobierno federal para llevar a cabo la producción de fertilizantes lo antes posible. La ruta para la compra de la planta chatarra fue expuesta explícitamente ante el Consejo sin que éste se opusiera. Uno de los integrantes del Consejo, de nombre Edgar Torres Garrido, entonces asesor ejecutivo de Emilio Lozoya Austin, fue quien expuso la estructura del negocio. Esta, dijo, se integraría a través del grupo PMI, siendo que PMI Norteamérica y PMI Holdings habían creado el instrumento PMI Infraestructura de Desarrollo, a través del cual se crearía PMI Fertilizantes. Si ustedes se dan cuenta, pues todo un entramado que va borrando las huellas también del dinero similar al que utilizan el crimen organizado para lavar recursos. El día siguiente de esa sesión extraordinaria se constituyó el instrumento que ya no se llamó PMI Fertilizantes, sino Proagroindustria, con el objeto de materializar la compra de la planta chatarra y más adelante también de Fertinal. El segundo asunto también por el cual se le perseguía en aquel momento, es decir, hace un par de años, a Emilio Lozoya Austin. En aquella 865 sesión extraordinaria, en el acta se lee que Edgar Torres abundó en el esquema de triangulación de recursos a partir de la aprobación del Consejo de Administración. El grupo PMI pondría la infraestructura, mientras que la petrolera, a través de su subsidiaria Pemex Petroquímica, pondría los insumos para generar un solo proyecto en el que Pemex sería accionista en toda la cadena. Vamos a escuchar ahora a Octavio Romero Oropesa en la conferencia matutina del 2 de agosto pasado, del 2 de agosto de 2022, donde se refiere a la historia de agronitrogenados. Escuchemos. Semblanza histórica. Ahí podemos observar que en 1992 se privatizaron las plantas de fertilizantes, lo que era Fertimex. En 1997 la planta productora de urea, agronitrogenados, deja de operar. En el 2014, Pemex vuelve a comprar, después de haber privatizado el gobierno las plantas de fertilizantes, las vuelve a comprar. En 2014 compra agronitrogenados y en 2016 compra Grupo Fertinal, que básicamente son fertilizantes fosfatados, la planta en Lázaro Cárdenas y la mina de fósforo, de roca fosfórica en San José de la Costa, en Baja California. Y finalmente en el 2020, después de 22 años, la planta de urea, Proagronitrogenados, antes agronitrogenados, vuelve a producir. Dentro de los avances del Programa Federal de Fertilizantes en este año, decirles que Pemex produce el fertilizante del Programa de Apoyo al Gobierno Federal, del Gobierno Federal. En 2022 ya llevamos un avance del 73% en los envíos. Actualmente se entrega en 9 estados que están planteados como objetivo. Guerrero y Morelos están concluidos al 100%, Durango al 75%, Chiapas al 65%, Tlaxcala también al 65%, Oaxaca al 46%, Nayarit al 40%, Puebla al 31% y finalmente Zacatecas llevamos un avance del 12%. Al mes de julio de 2022,
Hemos producido 349,000 toneladas de fertilizantes y se esperan producir 274,000 toneladas más para el cierre de este año. Pues más de 500,000 de toneladas de fertilizantes se producirán en este año, anunció entonces el director general de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, en la conferencia matutina del 2 de agosto pasado, pero es importante destacar algunas partes de esta exposición, sobre todo la que señala que en 1992 el Estado mexicano privatizó las plantas, se las entregó prácticamente a empresarios que pues solamente atendiendo a su propio negocio, no al interés nacional, y además con una muy mala administración, pues terminaron por parar estas empresas, estas plantas, y luego ya durante el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron adquiridas estas plantas de nueva cuenta por el Estado mexicano, en esta historia que les hemos estado también presentando, con sobreprecios y en un proceso, en un esquema de corrupción muy evidente y al mismo tiempo muy indignante. Y entonces el Estado mexicano también durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, incluso ante la mala calidad, las malas condiciones en que recibió las plantas, pues tampoco podía hacerlas producir, echarlas a andar, porque tampoco se invertía para su propia reparación. Y ahora ya decíamos hasta 2022, luego de 21 años de que no producieran, empezaron a producir, e importante que ahora sean las que animan la producción agropecuaria, agrícola, particularmente la producción agrícola en 9 estados de la República. Pues importante la utilización ahora de estas plantas que se han rescatado para el Estado mexicano y por lo tanto se han rescatado para las propias comunidades campesinas que hacen uso, que reciben incluso gratuitamente estos fertilizantes, que además pues benefician a todos, porque estos fertilizantes son los que ahora han logrado que México adquiera de nueva cuenta la soberanía alimentaria en materia de maíz blanco, que es el que que consume la población, y que pues se ha avanzado también en recuperar la soberanía en materia de frijol y de otros productos como el arroz. Pues mucho hay detrás de este tipo de acciones, porque a veces podríamos verlo nosotros de manera lejana. Pues se robaron el dinero, es un asunto meramente de plantas allá, de Pemex y de fertilizantes que no tienen ningún tipo de incidencia en la vida cotidiana de las personas. No, por el contrario, precisamente gracias a que se pudieron rescatar estas plantas, que se evitó el saqueo que se estaba realizando, ahora también se promovió precisamente la producción, y que genera pues que México avance en ir obteniendo la soberanía alimentaria en por lo menos los granos básicos. Así es, Osimo, y destacar esta parte de que en 1992 lo privatizó Carlos Salinas de Gortari, el priista que privatizó tantas empresas paraestatales, y la recompró Enrique Peña Nieto, a pesar de que llevaba 14 años sin funcionar, y de ahí otros 7 sin que pudiera arrancar operaciones agronitrogenados. Pero esto no quiere decir que el PAN está libre de culpas. En el caso del video que les presentamos hace un momento, donde Octavio Romero Oropeza citaba varios de los casos de corrupción más emblemáticos que se encontraron en Pemex, pues estaba el tema de Braskem, filial de Odebrecht, a la cual se tenía que importar gas para vendérselo más barato, y también el caso del astillero Hijos de J. Barreras, que se compró allá en España, en Vigo, prácticamente una empresa quebrada en el contexto de la crisis española. Estos dos negocios, malos negocios para Petróleos Mexicanos, se hicieron en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, lo mismo que en el caso de las acciones con Repsol. También parte de esas acciones que venían desde los gobiernos priistas también se tuvieron ahí manejos importantes en el sexenio de Felipe Calderón. Y regresando a esta acta de la 865 sesión extraordinaria del Consejo de Petróleos Mexicanos, que
se firmó el 17 de diciembre de 2013 y en la cual este Consejo de Administración, precedido por Pedro Joaquín Cotwell, pues autorizaba la adquisición de agronitrogenados. En realidad revela que esta adquisición había empezado a operarse desde tiempo atrás. Fue el 19 de julio de ese año cuando PMI Holdings aprobó la compra de agronitrogenados y además otorgó suficiencia presupuestaria para ello. Desde aquel momento se sabía que esta planta iba a costar mucho más dinero de lo que se requería. En esa autosuficiencia presupuestaria se autorizó un monto por 475 millones de dólares, aunque se habla de que solo el sobreprecio fueron 216 millones de dólares. En general, esos 475 millones de dólares no debieron haberse gastado porque pues era una planta chatarra la que se estaba adquiriendo. 8 días antes de aquella sesión extraordinaria, el 9 de diciembre, se presentó este caso de negocio en los consejos de administración de PMI Norteamérica SADCB y de PMI Infraestructura de Desarrollo SADCB, empresas, como ya decíamos, pertenecientes a este entramado empresarial, una estructura paralela que fue constituyendo Pemex en los gobiernos pasados, que no rendían cuentas a nadie, que se manejaban como si fueran empresas privadas, y estas dos empresas, PMI Norteamérica y PMI Infraestructura de Desarrollo, autorizaron realizar una inversión máxima de 275 millones de dólares para la compra de los activos de agronitrogenados. Sobre el tema del dinero, Lozoya Austin aportó información en aquella sesión extraordinaria del Consejo de Administración de Pemex, que dijo que de los 475 millones de dólares que la filial PMI Holdings aprobó invertir, 275 millones serían para la adquisición de los activos de la planta y los otros 200 millones para la rehabilitación de estos y su modernización. Queda claro pues que los funcionarios, todos los funcionarios que estaban representados en ese consejo de administración sabían que esa planta era chatarra, que no tenía las condiciones óptimas. El 13 de junio de 2014 compareció Emilio Lozoya Austin ante los diputados. Sin embargo, a pesar de que le insistieron sobre este tema de agronitrogenados y también de Fertinal, no se refirió al asunto. En términos generales decía que sí se combatía la corrupción. Tenemos un extracto de las palabras de Emilio Lozoya Austin, ahora ya caído en desgracia, encarcelado por este tema y también por toda la corrupción con Odebrecht. Vamos a ver las palabras que decía Emilio Lozoya Austin. La reforma energética también abre la oportunidad de incrementar la transparencia. Cualquier empresa que se asocie con Pemex a lo largo de la cadena de valor, estoy seguro, velará porque se reduzcan los costos, porque no se paguen sobrecostos en cualquier tipo de contrato que se celebre y por lo tanto estará velando en incrementar las utilidades de la posible sociedad que tenga Petróleos Mexicanos con ellos. De forma resumida diría que este sistema de prevención incluye la nueva unidad de control interno, que es una actividad ex ante, que está ahí para prevenir que esto suceda en un futuro, pero sobre todo también para desburocratizar nuestras actividades. Cuando asumí la dirección de Pemex, me encontré más de 5,000 normas que rigen nuestras actividades. A veces uno pensaría que estas normas se generan para inventar o generar huecos. Yo creo que las normas deben de ser simples, claras y transparentes. Parte del objetivo de esta unidad de control interno es facilitar la forma en la que hacemos negocios, hacerla más transparente y también apoyar a que los funcionarios de Petróleos Mexicanos tomen las mejores decisiones de riesgo. Ustedes saben, esta industria implica tomar riesgos y hay que tomarlos para generar valor. Y por otro lado está el organismo interno de control que ya existía, que está adscrito a la Secretaría de la Función Pública y que funciona como una unidad correctiva, una unidad que funciona de una manera ex ante. Creo que esta combinación nos lleva a los estándares más reconocidos internacionalmente, que han sido, por cierto,
recomendados a Petróleos Mexicanos directamente por la OSD. Pues señalaba que se cumplían los estándares, incluso señalados en México por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Estos organismos, que además tendríamos que señalarlo, palomearon todas este tipo de acciones que generaron los gobiernos anteriores y que no eran parte de las soluciones de este país, sino prácticamente eran parte del mismo problema. Y también destacar esta parte que señalaba Lozoya Austin, donde según señalaba que la reforma energética, esa que emprendió el gobierno de Enrique Peña Nieto para terminar de desbaratar Petróleos Mexicanos, pues era también al mismo tiempo una manera de combatir la corrupción. Y pues sí, podríamos decir que de una manera incluso pues cínica, porque todo lo que se estaba haciendo, de lo que hemos estado hablando en este programa, en ese momento se estaba llevando a cabo. También señalar que incluso también es una situación ideológica, como si las empresas no buscaran sus propias utilidades, y decía él que las propias empresas con las que hiciera negocio Petróleos Mexicanos iban a terminar por ser un control para que no hubiera corrupción, cuando estaban metidas en la propia corrupción, cuando eran las beneficiarias de esta impunidad que se otorgaron entre empresarios y funcionarios, servidores públicos, y que señalábamos cuando ahí hablaba de transparencia y del órgano interno de control, Emilio Lozoya Austin, era cuando en ese momento estaban ocurriendo estos saqueos que ni siquiera hemos podido cuantificar. Hemos hablado hoy de más de 400 millones de dólares que prácticamente se embolsaron entre privados y funcionarios de manera irregular, y por eso está preso, dentro de otros asuntos, Emilio Lozoya, pero ni siquiera son todos. Son muchos los recursos que extrajeron de Petróleos Mexicanos y que por eso en algún momento habían dicho que tenían ya que cerrarla. Pues tenían que cerrarla, decían ellos, pues para terminar de repartirse lo último. Realmente indignante esta comparecencia de Emilio Lozoya, tratando de de justificar esta falta de transparencia en Petróleos Mexicanos y señalando que serían las propias empresas privadas las que harían una especie de control para evitar la corrupción. Así es, Sosimo, y también recordar que al paso del tiempo hemos sabido que esa reforma energética se aprobó gracias a los sobornos que el mismo Emilio Lozoya Austin pagó a legisladores, a senadores panistas sobre todo, y que ellos aprobaron a cambio de estos sobornos esta reforma energética. Y también decía tomar riesgos pues para que esta empresa produzca, pues en realidad más que tomar riesgos, lo que hacían era abiertamente saquear a Petróleos Mexicanos. Era la gallina de los huevos de oro y se estaban gastando absolutamente todo el dinero en beneficio de privados, en beneficio de sus propios bolsillos y en beneficio de esta élite que quiere regresar al poder y la cual nos dice ahora estamos peor que antes, ahora tenemos que temblar. Pues bueno, el ejemplo de agronitrogenados es claramente cómo se beneficiaba a un grupo económico, a un poder fáctico a costa del dinero de todos los mexicanos y las mexicanas. Llevaba 14 años parada esta empresa y a pesar de ello se adquirió. 7 años tuvieron que pasar para que pudiera por fin operar. Se decía que era para reactivar el campo mexicano. En realidad al gobierno de Enrique Peña Nieto, ni a Fox ni a Calderón, nunca, ni siquiera a Zedillo les interesó reactivar el campo mexicano, porque la idea era todo ese tiempo que los alimentos los teníamos que comprar en el extranjero, que no hacía falta producir en nuestro país, y por el contrario, ellos se dedicaron a devastar el campo mexicano. Fue en esos sexenios cuando pues toda la industria de la alimentación se vino hacia abajo y sobre todo se benefició los tratados de libre comercio con otros países, esencialmente con Estados Unidos, y por eso ahora ha costado tanto trabajo volvernos soberanos en materia agroalimentaria. Sin duda todo va de la mano
Respecto de el otro tema que tiene que ver con plaguicidas, ahora se nos dice que no hay otra vía para producir que no sean los plaguicidas, porque hay que recuperar rápido al campo mexicano de todo el desastre que dejaron estos gobiernos neoliberales. Pues parte de lo que tenemos que tener memoria como mexicanos de todo lo que nos hicieron y de por qué no pueden, no deben regresar al poder estos políticos corruptos que solo benefician a una élite en perjuicio de las mayorías, y además se nos vende la idea de que rescatando a los de arriba pues va a haber alguna migaja para los de abajo. Nunca hubo migajas, nunca hubo absolutamente nada. Habría que revisar todo el tema de pobreza que se generó en aquellos años de devastación y de saqueo, de corrupción, y que lleva al mismo tiempo la corrupción, y no hay que olvidarlo, a violaciones graves a los derechos humanos, porque sin dinero, el dinero que se entrega a particulares, pues deja de fluir para los derechos humanos, que son, por ejemplo, el derecho a la salud, a la educación, a la vivienda digna, al trabajo digno.